Preguntarle al eurodiputado Javi López, que es el único eurodiputado español, por la información que yo tengo, que está presente en esta cumbre. Javi López, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. De la delegación del Parlamento Europeo. Gracias. ¿Por qué cree que está perdiendo fuelle la repercusión de lo que están tratando ustedes en Egipto? Pues probablemente porque la opinión pública, con razón, hoy está muy ocupada con la crisis energética, con la inflación y con una guerra que vivimos en suelo europeo, y eso es una realidad. Pero al mismo tiempo merece la pena recordar que la situación climática, la emergencia climática es ya una realidad. Solo hacemos que pasar años y años con veranos más calurosos, con temperaturas profundamente anormales en términos históricos, que la temperatura en el planeta ya ha aumentado 1,1 grados, y que países especialmente como España y toda la cuenca mediterránea van a ser los más castigados del planeta en términos de modificación de su temperatura, y eso pues va a provocar enormes problemas en nuestra forma de vida. Y que la guerra y la crisis energética también están interconectadas con la transición ecológica y con la apuesta que tenemos que hacer con las renovables y acabar con la dependencia que tenemos con las energías fósiles. No obstante, el viernes va a acabar esta cumbre. La cita arrancó con pocas expectativas, como recordábamos ahora, que por desgracia se están confirmando. Realmente, también esas cumbres, dentro del mundo incluso ecologista, tienen sus desertores, porque dicen que al final todo se reviste de una oficialidad que se aleja de los objetivos que la ciencia está marcando. Pues son cumbres internacionales y tienen algo de liturgia. Eso es una realidad. Pero lo cierto es que tenemos los 192 países presentes en la cumbre que negocian un texto y unos compromisos que luego acabarán este fin de semana en conclusiones de la cumbre, y que además ya han dicho, ya se sabe, que no van a modificar los compromisos anteriores de tener como objetivo que no aumente la temperatura en el planeta más de 2 grados y que el objetivo continúa siendo un aumento de un 1,5. 192 partes, ¿no? Países. Eso hoy el mundo no lo hace en casi nada, ¿no? Antes estabais hablando sobre la guerra en Ucrania, sobre cómo todo se ha convertido en competición, cómo las tensiones entre China y Estados Unidos lo atraviesan todo en la política exterior, y en cambio en el ámbito climático aún funciona un método multilateral, es decir, diálogo, transacciones, normas comunes. Y es algo que tenemos que preservar, y de hecho deberíamos ser capaces de exportar a otros ámbitos en donde están regidos bajo la lógica de la competición o incluso peor, de la fuerza, ¿no? Pero ese tipo de cumbres que cuando empiezan revisan si se han cumplido los acuerdos de la cumbre anterior, siempre constatan que no. Con lo cual, si amplían los límites, siguen dándole vueltas al mismo tío vivo. Ampliar los límites de unas conclusiones que no cumplieron las expectativas marcadas en la cumbre anterior, y así sucesivamente. Es bien cierto que, especialmente por lo que hace a la descarbonización, la reducción de nuestras emisiones, ahora el trabajo hay que hacerlo en casa, no en las cumbres, porque se sabe que proviene el aumento de la temperatura en el planeta. Existe un total consenso internacional de la emisión de efectos de gases de efecto invernadero, que especialmente provienen del CO2 o del metano, y que tenemos que dejar de depender de nuestras combustibles fósiles, pero el trabajo lo tenemos que hacer en casa. Y yo también decir que la Unión Europea está haciendo su trabajo. De hecho, hace 2 días acaba de anunciar que va a revisar su objetivo para el año 2030 para reducir en un 57% sus emisiones, cuando lo que tenía acordado hace un año eran un 55%. Se ha comentado lo que está provocando la guerra, y es bien cierto que la guerra en muy corto plazo nos está provocando invertir en energías fósiles de forma alternativa, porque los tubos que hacían llegar gas desde Rusia han dejado de funcionar. Pero al mismo tiempo lo que está provocando, y eso es de fondo, es una apuesta masiva por las energías renovables, porque estamos descubriendo que, 1, son más baratas hoy en Europa, 2, son más seguras, y 3, porque nos provocan autonomía en un mundo de alta competencia geopolítica. Pero esas energías renovables tienen también algunas otras características que, por razones estrictamente políticas, por ejemplo, en España no se han desarrollado al ritmo que debían haberse desarrollado. Primera cuestión. Segunda cuestión.
incluso por parte de quienes están a favor de luchar contra el cambio climático y buscar estas alternativas, si las alternativas, por ejemplo, de lo que sería un parque eólico son que la van a instalar cerca de su casa y lo va a ver desde la ventana, se va a sumar a la protesta y dirá que, como el ejemplo famoso NIMBY, no en la parte trasera de mi casa, ¿no? No delante de la ventana de mi casa. Con lo cual, superar todos estos recelos implica también un gran esfuerzo complementario, señor López. Pero avanzar en sociedad nos comporta enormes esfuerzos. Y la lucha contra el cambio climático es avanzar en sociedad, gestionar contradicciones, costes, también los costes que tienen todas estas reformas, y especialmente hacerlo de forma justa, ¿no? Repartiendo los costes y repartiendo los beneficios. Y eso no es sencillo, evidentemente, pero al mismo tiempo nos interpela directamente, porque el coste de no hacer nada, de que la temperatura en la Tierra pueda aumentar 3 o 4 grados, como nos están diciendo, pero durante nuestra vida, digamos, no estamos hablando nuestros nietos o nuestros bisnietos, sino durante nuestra vida, que queden amplias capas del territorio español, por ejemplo, donde no se pueda realizar agricultura, que impacte directamente en nuestro turismo, o que haya zonas donde haya peligro cada verano por la vida, digamos, para, por ejemplo, las personas mayores. Todo eso son realidades muy concretas que comportarían aumentos de la temperatura por encima de los baremos que estamos buscando. Y, repito, es una realidad que ya vivimos. Los últimos 7 años hemos tenido temperaturas récords en España. Hemos tenido durante este mes, por ejemplo, ¿no?, de octubre y noviembre, 10 grados más de media en toda Europa de lo que sería natural en estas alturas del año. Y eso está también obviamente íntimamente ligado a nuestro modelo de crecimiento, y habrá que hacer edificios que sean más eficientes, cambiar nuestras fuentes de energía para apostar por las renovables, transformar nuestra movilidad para hacerla también eléctrica, o adaptar nuestra industria, que es enorme la transformación, pero también es una apuesta de crecimiento económico de futuro, porque quien antes llegue también exportará la tecnología y el conocimiento al resto del planeta. ¿Nos puede avanzar alguna de las conclusiones que usted cree o sabe ya que se va a conseguir en la cumbre del clima que se está celebrando estos días en Egipto? Pues, en primer lugar, se va a mantener las ambiciones, los compromisos que ya se tenían en el ámbito de la mitigación, que quiere decir en lenguaje climático de las cumbres, nuestros objetivos de 1,5 grados. Ha sido muy importante que en la cumbre de Bali, en el G20, se enviara un mensaje y se acordara un mensaje al respecto. Y ahora lo que se está discutiendo es pérdidas y daños, ¿no?, en este lenguaje, que quiere decir un mecanismo de compensación, de ayuda a algunos países que serían la primera trinchera de la guerra contra el cambio climático, islas del Pacífico, islas del Caribe, que están especialmente castigadas y que se pueden ver literalmente desaparecer en las siguientes décadas, cómo se ayuda y cómo se generan mecanismos de compensación, ¿no? Javi López, muchas gracias por estar en directo en 24 horas, gracias por contarlo en Radio Nacional desde Egipto. Es eurodiputado socialista, presente en nombre del Parlamento Europeo en la Cumbre del Clima. Buenas noches. Muy buenas noches.